Dios tiene absolutamente para cada ser humano. Y ese regalo es la vida eterna. Y Dios quiere que cada persona, que cada ser humano, cada persona que Él creó, acepte ese regalo de la vida eterna. Pero vimos que hay muchos impedimentos. El mayor de ellos que vimos es que las personas piensan que ellos tienen que hacer algo para Dios en lugar de únicamente recibir lo que Dios ya hizo por ellos. Y es uno de los mayores impedimentos. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos estaban tratando de ver lo que podían conseguir para estar en una buena posición delante de Dios, pensando que sencillamente porque eran el pueblo de Dios y tratar de guardar aquellos mandamientos que los distinguían de aquellos gentiles que eran incircuncisos, era lo que les iba a dar una buena posición delante de Dios. Y ese tipo de pensar, en lugar de ver los mandamientos de Dios claramente, donde iban a reflejar que iba a venir un Salvador, y que ellos iban a necesitar ese Salvador, porque ellos eran pecadores igual que los gentiles. En lugar de eso, se creían justos como ellos mismos. Ese orgullo fue lo que les dijo cuando Dios vino a ofrecerle la salvación. Dijeron, no, nosotros tenemos nuestra religión, tenemos nuestras tradiciones, vamos a seguir fielmente la tradición de nuestros padres, es lo que vamos a hacer. Rechazaron a Cristo, y muchos de los gentiles, que es lo que vamos a estar viendo, ellos aceptaron esa salvación, aceptaron a Jesucristo como el Salvador. Pero lo que sigue aquí en adelante es cómo es que las personas pueden llegar a conocer esta salvación. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para esas personas, para todo el mundo? ¿Cómo es el plan de Dios para poder compartir esas buenas noticias? De que, ¿sabes qué? Tú no tienes que estar tratando de ganar tu posición buena delante de Dios, porque la verdad es que por más que lo trates, eres pecador y vas a seguir fallando. Cristo ya hizo todo, y Cristo es el que quiere encontrarte y entrar en tu corazón tal como tú eres, perdonarte tus pecados, darte una nueva vida y empezarte a transformar más y más. Pero es algo que tú tienes que reconocer, que hay un Salvador. Ahora, ¿cómo es ese plan para que absolutamente todo el mundo pueda escuchar esas noticias? Ahí lo dice en el versículo 14. Fíjense cómo menciona: ¿cómo pues invocarán en aquel al que no han creído? Vimos anteriormente que lo único que tenemos que hacer para obtener ese regalo de salvación es decir: Señor, sálvame, entra en mi vida, clamar al Señor, invocar su nombre, reconocerlo como el Salvador. Pero ¿cómo lo van a reconocer a Él como el Salvador si no han creído en Él como Salvador? Quizás puedan seguir creyendo que por ellos mismos pueden alcanzar la salvación. Quizás sigan creyendo que por medio de seguir bien los reglamentos y seguir con todo corazón una religión, con eso ya pueden alcanzar la salvación. Necesitan, para poder invocar el nombre del Señor como Salvador, necesitan poner su confianza en Él. Y bien lo que siguen ahí en el versículo 14, la otra pregunta: pero ¿cómo van a poner su confianza en Él? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a poner la confianza en aquella persona a menos que ellos no hayan escuchado que Él quiere salvarlos? Que ya no tienen que hacer absolutamente nada, nada más rendirse a sus pies y aceptarlo como Salvador. Si no lo han escuchado, ¿cómo lo van a hacer? No hay manera, ¿verdad? ¿Y qué más? Pero ¿cómo van a escuchar? Fíjense lo que se dice allí en el versículo 14. Al final, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo es que van a escuchar a menos que haya alguien que les diga? O a menos que haya alguien que quizás les regale una Biblia o un folleto o un tratado y les diga: ¿sabes qué? Aquí ven, escucha, esto te va a funcionar. O que los invite a una iglesia, les diga: mira, escucha. Eso, la predicación, que alguien les comparta esas buenas noticias. Si nadie les comparte, o si no lo pueden leer, o si no lo pueden escuchar quizás por medio del internet, pues ¿cómo es que van entonces a creer y cómo van a clamar a Él como Salvador? Y al fin de cuentas, en el versículo 15, la pregunta es: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo es que alguien va a compartir el mensaje a menos que Dios no lo envíe? Y dice aquí, fíjense, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué bellos son los pies de aquellos que van corriendo y llegan y diciendo: hay paz. Este versículo estaba en el contexto cuando estaba ahí, cuando estaba profetizando
¿Quién era? Isaías. Estaba profetizando ahí Isaías que iban a llegar esas personas, esos mensajeros de paz, de que ya había paz allá en Jerusalén, de que aquellas personas que estaban cautivas allá en Babilonia iban a poder regresar y los judíos iban a estar todos felices porque iban alguien a llegarles a esa nueva paz, anunciarles esas buenas noticias. Ahora, ¿qué mejores noticias que decir, sabes qué? Dios quiere llevarte a la tierra prometida, la tierra que en verdad es prometida, no la tierra que quizás hasta ahorita todavía se siguen peleando ahí por esa tierra, como vemos hay pelea en el Medio Oeste. Esa no es la tierra que nosotros deseamos llegar algún día y estar por fin ahí en Jerusalén, no. Queremos la Jerusalén celestial, esa es la que Dios promete. Y esa es la que, por cierto, le prometió a Abraham, porque le dijo, a ti te voy a dar esta tierra. Pero Abraham se murió. Pero algún día Abraham va a tener esa tierra prometida. Cuando Dios haga esos nuevos cielos y esta nueva tierra, cuando Dios transforme esta tierra y la haga completamente nueva, incorruptible. Estas son las verdaderas noticias. Eso es lo que podemos compartir con las personas, pero para eso tiene que haber alguien que les comparta. Ahora, es necesario enviar esos mensajeros, pero la pregunta es, ¿quiénes son esos mensajeros? Diríamos, bueno, pues me imagino que quizás el pastor es el mensajero. ¿Quiénes son esos mensajeros? ¿Saben qué? Vayamos a Mateo, capítulo 5. Ahí nos da una buena descripción de quiénes son esos mensajeros. Nos da sus características. Fíjense ahí en Mateo, capítulo 5. Vean ahí en el versículo 3, donde empieza a describir quiénes son esos mensajeros. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Obviamente aquella persona que es un mensajero es aquel que ha recibido, es aquel que tiene esa promesa de esa vida eterna, esa promesa del reino de los cielos. ¿Quiénes son? Son aquellas personas que siguen bien religiosamente todos los mandamientos o toda su religión bien de todo corazón, no. Son aquellas personas que dicen, yo sé qué tan pecador soy. Yo sé, yo me conozco, yo conozco mi corazón. Yo conozco qué tan malo soy. Yo sé que necesito un Salvador. Yo clamo a ese Salvador para que Él entre en mi vida. Yo me rindo a sus pies. Esos son los pobres en espíritu. Ellos son los mensajeros. O sea que yo puedo ser un mensajero a pesar de todos mis defectos, mis debilidades, a pesar de que es que tú no me conoces. Si me conocieras, si conocieras los pensamientos que se me vienen, todo eso, pero yo sé que yo necesito un Salvador y yo sé que he puesto mi confianza en Él y cada día le pido que Él me siga transformando, que Él me vaya cambiando. Yo me doy cuenta de mi necesidad. Yo soy pobre en espíritu. Tú eres un mensajero, porque son aquellas personas con los cuales es el reino de los cielos. Y tú tienes algo, ¿por qué? Porque Dios te lo dio por su puro amor y por su pura gracia. Y tú le puedes decir a otras personas, ¿sabes qué? Si Dios pudo perdonar a alguien como a mí, también te puede perdonar a ti. Esos son los verdaderos mensajeros. No aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Solamente Dios va a perdonar a aquellos que en verdad son dignos de ese perdón. No. Esos no son mensajeros, esos Dios no los está enviando. Hay muchas religiones que de esa manera tratan de presentarse delante de Dios como si ellos fueran dignos de algo. Pero esos no son los verdaderos mensajeros. Los verdaderos mensajeros son aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen su necesidad de un Salvador y que le pueden decir, ¿sabes qué? Si Dios me salvó a mí, digo, qué bien. Antes de que se me olvide, Adán, si te puedes checar lo del bautizo. Okay. Que vamos a tener bautizos, ¿no? Pero estamos checando para que el agua no esté fría, sino que esté calientita. Es lo que vamos a, por lo menos tibia, ¿no? Es lo que es la meta, ¿no? Que lleguemos, que por lo menos está tibia el agua. Pero ¿qué más? Fíjense aquí cómo también menciona, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tal como cuando la vez pasada vimos la historia de uno que era fariseo y que él decía, Señor, te doy gracias a Dios que no soy como estas otras personas. Señor, te doy gracias que oro 2 veces, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos absolutamente de cada cosa que yo gano. No soy como este publicano. Y el publicano, aquellas personas que tomaban ventaja de otros por parte del gobierno romano para quitarle sus impuestos, él sabía que él había hecho cosas malas y él ni siquiera quería mirar al cielo.
sino él decía, Señor, apiádate de mí. Aquellas personas que lloran reciben esa consolación. Ellos son los mensajeros. Ellos son las personas que le pueden decir a otros, ¿sabes qué? Dios no vino a llamar a los justos. Dios vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, si Dios me vino a llamar, a pesar de como soy, Dios te quiere llamar a ti para cambiarte. Esos son los mensajeros. ¿Qué más son los mensajeros? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Son personas humildes, son personas que se reconocen que lo que ellos son es por la gracia de Dios. Y si hay alguna virtud en ellos, es por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Son las personas mansas, no son las personas orgullosas, no son las personas que piensan que son algo en sí mismas, sino que saben que todo lo que son, lo reciben del Señor. Y con esa confianza pueden ir y pueden decir, ¿sabes qué? Yo sé que todavía tengo mis debilidades, yo sé que tengo mis defectos todavía, pero yo sé que el Señor me va cambiando, me va transformando y me ha perdonado. Y te quiere perdonar a ti. Esos son los mensajeros. Fíjense quiénes más. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son aquellas personas que dicen, yo sé que hay cosas en mí que no están bien, pero yo quiero arreglarlas por la gracia de Dios. Es más, si tú me dices que hay algo que está en mí mal, gracias, porque me va a ayudar a poder tener me va a poder a ver cómo Dios, cómo puedo hacer y cómo puedo confiar más en el Señor y cómo puedo ir conociendo más al Señor para que el Señor me siga transformando, para que el Señor me siga cambiando, porque esa es mi meta. Yo quiero que el Señor me cambie. Quiero tener esa hambre y esa sed de justicia. Quiero que Dios cambie a otras personas. Por eso es que también quiero compartir el Evangelio, no porque pienso que las otras personas son dignas, porque la verdad es que nadie en sí mismo es digno de que Dios nos salve, pero Cristo murió absolutamente por todos. Por el más vil pecador, Dios murió por él. Y aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, de ser cambiados, esos son los mensajeros. Fíjense qué más. Bien, el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellas personas que reciben la misericordia y que saben que a pesar de que son pecadores y malos, Dios los perdonó. Son aquellos que pueden perdonar a otros, aun cuando les hacen algo mal, porque ellos saben, ¿sabes qué? ¿Cuántas cosas yo no le he hecho a Dios? Y Dios así me perdonó. ¿Cuántas cosas yo no le he hecho a otras personas? Y Dios así me perdonó. Y es cuando uno puede ser misericordioso. Y al fin de cuentas, son una característica de que ellos son los que alcanzan misericordia, porque ellos han recibido esa misericordia. Versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son aquellas personas que en verdad ponen de corazón sincero, buscan a Jesús. Esa es la razón por la cual quieren estar aquí en la iglesia. Y si por alguna razón no pueden estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios, tratan entonces de verlo quizás por el internet, o tratan de cada día estar leyendo la palabra de Dios. Tratan de alguna manera de conocer más a Jesús, tal como por eso tenemos, y si alguien no tiene de esos libritos que dice conociendo a Jesús, aprendiendo de Jesús, puede ahí tomarlos, ahí está, le va indicando, ¿sabes qué? Puedes ir leyendo esto y puedes ver estas características de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué queremos conocer más a Jesús? Porque es cuando vamos conociendo más a Jesús, que nos vamos enamorando más de Él, que podamos en verdad experimentar su presencia, que podemos experimentar pureza de corazón. Muchas veces uno puede desanimarse, porque es que yo sé que no tengo que hacer esto, pero al fin de cuentas vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer, porque nos falta más conocer al Salvador. Entre más lo vamos conociendo, entonces más decimos, wow, me voy enamorando más de Él. Y ya cuando vemos atrás decimos, ah, mira, el Señor me va cambiando en verdad. Aquellos de corazón puro, aquellos que están bien, con sinceridad, buscan al Señor cada día, oran a Él. No que son perfectos, pero experimentan su presencia. Esos son los mensajeros. ¿Quiénes más? Bienaventurados los pacificadores, aquellos que quieren anunciar esas buenas noticias, aquellos que han recibido paz entre ellos y Dios, que saben que ya no hay enemistad. Entre mí y Dios no hay enemistad porque Cristo ya me perdonó mis pecados. Yo también puedo ayudar a que otras personas tengan paz con Dios por medio de decirles, ¿sabes qué?
Pon tu confianza únicamente en Jesucristo, no en una religión, no en un pastor, no en un santo, no en cualquier otra persona que digamos que fueron tan santos o la madre de Jesús tan santamente que vivió. No, solamente alguien murió por tus pecados y Él quiere darte la paz entre ti y Dios. Pon tu confianza en Él y vas a empezar a experimentar esa verdadera paz que por la gracia de Dios le estoy experimentando. Ellos son los pacificadores. Y ellos son las personas que anuncian que también ayuda a que haya paz entre otras personas. Porque ellos experimentan esa paz. Esos son los mensajeros. Viene el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces los mensajeros van a ser perseguidos por causa de la misma justicia. Muchas veces cuando la luz llega a algún lugar, las personas aman más las tinieblas que la luz y empiezan a atacar a la luz. Y menciona la Biblia, ¿sabes qué? Aún así son felices, son bienaventurados porque ¿saben qué? Saben que es, al fin de cuentas, lo están haciendo para el Señor. Y como dice el versículo que sigue, el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Al fin de cuentas, esas personas se alegran, se gozan. ¿Por qué? Saben que en esta tierra con corrupción, no es su lugar real. Su lugar real es cuando Dios venga otra vez y Él dé no nuevos cielos, una nueva tierra, vivamos en la nueva Jerusalén por siempre con Él. Ese es nuestro verdadero hogar. Mientras tanto, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué sufrimos persecución? ¿Por qué sufrimos quizás burlas? Porque ese no es nuestro hogar. Y las personas a veces se sienten incómodas cuando la luz va llegando a sus vidas. Y a veces al principio lo rechazan, tal como rechazaron a Jesucristo. Y es lo que menciona, ¿sabes qué? Gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gózate y alégrate. Porque a pesar de que quizás no seas bienvenido, porque tú sigues a Jesucristo, quizás tú hoy te vayas a bautizar. Algunas personas quizás te vayan a criticar. Algunas personas quizás se vayan a molestar. ¿Cómo es posible que estás traicionando la religión de tus padres? Y tú dices, no, yo estoy siguiendo a Jesús. Si seguir a Jesús significa traicionar algo que no es seguir a Jesús, yo sigo a Jesús. Él es mi único Señor. Él es mi único Salvador. Por eso es que te vamos a desheredar entonces. Ya no nos hables más. A veces es duro, es difícil ser mensajero. Y a veces dicen cosas contra nosotros mintiendo. Pero la Biblia menciona, ¿sabes qué? Gózate. Porque tu herencia es mucho mayor. El hogar que vas a recibir es mucho mayor y mucho mejor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Fíjense, ¿qué más siguen diciendo acerca de esos mensajeros? Ya vimos las características, vamos a ver sus responsabilidades. Ven el versículo 13 ahí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí está la primera responsabilidad. Dice, ¿sabes qué? Tú eres la sal de la tierra. En aquellos tiempos no tenían refrigeradores como aquí tenemos. Bueno, aquí ni necesitamos refrigerador en estos tiempos del año, nada más lo ponemos allá afuera y quedamos congeladitos, ¿verdad? Pero bueno, en aquellos tiempos no era quizás tan frío como es aquí en Minnesota, sobre todo en el área de donde vivían. Sí llegaba a nevar, sobre todo quizás en las partes más de las montañas del norte, pero obviamente para poder, y sobre todo en los tiempos de más calor, para poder preservar quizás aún la carne, tenían que utilizar algo de sal. También daba sabor, pero también lo utilizaban como para poder preservar. Era una de las funciones de la sal. Nada más que ellos no utilizaban el método que ahorita utilizamos para obtener la sal. Ahorita utilizamos la sal por medio de evaporación. Ellos lo utilizaban, la sacaban de aquellos pantanos quizás que se encontraban cerca del mar, y de ahí mismo sacaban la sal, pero obviamente tenía sus impurezas. Y muchas veces por medio de las impurezas que tenía ahí la sal, las impurezas se quedaban y la sal en sí, el elemento químico del cloruro de sodio, se escapaba.
Entonces le echaban ya ese pedazo o esos pedacitos que ellos pensaban que era sal, se le echaban a la carne y se les echaba a perder. ¿Por qué? Porque había perdido su eficacia. Y aquí menciona la primera responsabilidad y dice, y ya lo que hacían con esa sal pues ya no les servía más que para ponerla. Hasta la fecha hoy en día, a veces en las casas de los israelitas, la ponen en el techo, y ahí es donde tienen a veces sus mismas reuniones sociales. Se van ahí al techo y ahí obviamente pues es pisoteada y sirve también para que el agua no penetre. Y menciona, pero esencialmente perdió su función, que era evitar la corrupción. Ahora, eso nos enseña algo a nosotros. Dice la Biblia que nosotros no somos la sal de la tierra. Y Dios nos ha puesto en este mundo. Y la tentación va a seguir la presión del mundo. Quizás algunos te digan, ¿sabes qué? Ya no seas tan aleluya, ya no seas tan cristianito. Vamos, pues, échate unas buenas con nosotros, pues vamos a alegrarnos. Vamos a emborracharnos. Y empiezas a sentir la presión de los amigos. ¿O a poco eres mandilón? ¿Tu mujer te pega? Ah, yo creo que sí te pega, ¿verdad? Pues vamos aquí al baile, vamos a coquetear con una de las muchachas. Pues ¿qué? Ah, ¿a poco no eres hombre? Y empieza uno a sentir la presión del mundo. Y es cuando Dios nos advierte, no te conformes a este mundo. No siga la corriente de este mundo. Dios se está transformando y di, no, yo sigo a Cristo. Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo vivo para Él. Yo no me conformo a este mundo. Y es cuando no perdemos nuestra eficacia. Porque de otra manera, perdemos nuestra eficacia como mensajeros. ¿Y qué más? Fíjese cómo sigue. Lo otro es que menciona, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Aquí vemos nuestra otra responsabilidad. Nuestra otra responsabilidad es ser una luz. Es importante que nuestra luz la puedan ver los hombres. Como menciona, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En esos momentos las ciudades que estaban ahí sobre los montes sí se podían ver de lejos, porque sobre todo por las noches se prendían las velas, las luces, y también durante el día muchas veces las casas eran hechas de material que reflejaba la luz y las podían ver desde lejos, una ciudad sobre el monte. Dios nos quiere que nos separemos de los inconversos y que cortamos lazos con ellos y que digamos, no, de aquí nos vamos a nuestro monasterio. Todo lo que vamos a hacer es únicamente con cristianos. Si te invitan a un convivio, no se te ocurra ir allá. ¿Qué vas a estar haciendo con inconversos? ¿Qué vas a estar haciendo con personas cuyo vocabulario es pero horrendo? ¿Qué vas a estar haciendo aquí ya con personas que no tienen buenos morales? No, tienes que mantenerte alejado de ellos. La Biblia dice que no. Dios, por un lado, no quiere sacarnos del mundo, y Cristo oró: no te pido, Señor, que los saques del mundo. Lo que yo quiero es que los guardes del mal. Lo que yo quiero es que ellos puedan seguir siendo la sal, seguir siendo esa luz, seguir teniendo contacto con aquellas personas inconversas. Quizás te invitan a un convivio. Obviamente si te invitan a, no sé, a la cantina, cuyo el principal propósito es emborracharse, pues probablemente no sea la mejor idea ir, ¿no? Pero te invitan a otro convivio. Tú quizás, algunos de ellos quizás empiezan a emborrachar, tú no te tienes que emborrachar. Tú puedes seguir teniendo amistad y relaciones, pero no participando de las obras de las tinieblas, de las obras perversas. ¿Y saben que ellos van a empezar a ver? Ellos van a empezar a ver algo diferente en ti. Y tú vas a hacer esa luz con ellos. Y vas a empezar a alumbrar. Y vas a ser ese mensajero. Esa es nuestra responsabilidad, no separarnos de los inconversos. A veces pensamos que, bueno, ahora la cuestión es separarnos de los inconversos. No, Dios no quiere que nos separemos de ellos. Dios quiere que seamos una luz. Dios te ha puesto una luz en el trabajo donde Él te ha puesto. Dios te ha puesto que seas una luz con tus familiares que no conocen todavía a Cristo. Dios te ha puesto para que seas una luz donde quiera que estés. Dios quiere que seas esa luz y que puedas reflejar. Tal como dice el versículo 16, me encanta este versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esa manera las personas van a ver las buenas obras. Tú dirías, buenas obras, pero es que tú no conoces mi vida. Pero Dios te va a empezar a transformar. Porque tú eres pobre en espíritu. Porque tú reconocías que tú necesitabas un Salvador. Porque tú de todo corazón lo estás buscando al Señor. Y el Señor te va transformando. Y así como eres, recuerda que son los mansos. No son aquellas personas orgullosas, son aquellas que dicen, sí, todavía tengo defectos. Es más, hasta luego te dicen, pues que tú eres cristiano y mira, hasta escuché cómo se te salieron esas palabras. Sí, la verdad es que todavía se me salen. Todavía me molesto, todavía me enojo, todavía hago esto, todavía hago lo otro. Pero por la gracia de Dios el Señor me va cambiando. Y quiero conocerle más. Y Él quiere hacer lo mismo contigo, porque nadie somos perfectos. Y es cuando dicen, hay algo diferente. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y así va alumbrando las buenas obras y reconocen a Dios. Pero por último, porque ya se nos está pasando el tiempo y también vamos a tener bautizos, es importante dejarle los resultados a Dios. Porque si tú de todo corazón puedes ir a compartirle el Evangelio a tus familiares, a tus amigos, decirles, ¿sabes qué? Cristo te ama. Tú quizás no conozcas mucho, quizás no conozcas ni siquiera cómo compartir tanto el Evangelio. Dile tu testimonio. Dile cómo tú le pediste a Cristo que te salvara. Y es más, y puedes compartirle a un Romanos capítulo 10. Vieron anteriormente cómo el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 8, dice, ahí explica, 8 al 10 explica claramente cuál es el Evangelio. Vean si quieren versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? No sé mucho. Aquí Pablo nos da el resumen. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Primero, reconocer que Jesús es el único Señor, el único Salvador. Sí, quizás éramos muy fieles a nuestra religión, a nuestra tradición, a lo que nos enseñaron nuestros padres o lo que hemos visto toda nuestra vida, pero llegamos a darnos cuenta que Jesús es el único Señor y el Salvador. ¿Por qué? Viene el versículo, vean lo que sigue del versículo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque Él fue el único que murió por nuestros pecados. Y Dios aceptó su sacrificio. Por eso es que Dios lo levantó de los muertos y por eso es que Él nos puede salvar. Y sencillamente con confiar en Él, con creer en Él de corazón, con eso somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia. Es con el corazón que Dios nos perdona, que Dios nos hace justos, que se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pero muchas veces uno lo hace también con la misma boca y lo hace público, tal como muchas personas hoy en día lo van a hacer público, confesando a Jesús con la boca como Señor. Les vamos a preguntar y enfrente de todos van a decir, ¿reconoces que Jesús es el Señor? Van a decir sí, los vamos a bautizar, haciéndolo público. Pero ¿qué es lo importante? Que nada más vengan aquí y que digan que sí, sí que en verdad crean en Él de corazón. No. Lo importante es que reconozcan que Él es el Salvador. No que sean perfectos, ninguno de los que van a estar aquí es perfecto. Es sencillamente pobres en espíritu. Yo necesito un Salvador y lo creo en Él. Y confieso que Él es el Señor. Y eso es todo lo que se necesita. No es el bautizo lo que te salva, es tu fe, tu confianza en Él como Salvador. Y sigue diciendo en el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El que en Él cree, el que en Él confía. No es que uno tenga que hacer bautizos o cena del Señor o sacramentos o esto o lo otro, únicamente con confiar en Él es que ya tenemos esa salvación. Versículo 2 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que ¿qué? Que invocare. Dios es rico con todos los que le invocan. Si una persona clama a Él y dice, Señor, yo confío en Jesús como mi Salvador. Él es el único Señor. Yo le pido que entre en mi vida, en mi corazón. Será salvo. Ahí está. ¿Cuántos versículos fueron? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 versículos. El resumen de lo que tú puedes compartir con otras personas. Pero yo no soy pastor. Es más, no tengo los estudios. Tienes aquí la carta que el apóstol Pablo escribió hace cerca de 2000 años a la iglesia de Roma y les explicó claramente cómo uno puede tener esa salvación. Lo puedes explicar con otras personas, pero al fin de cuentas, déjale los resultados a Dios, porque no todos van a creer. Ven el versículo 16,
mas no todos obedecen el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías mismo profetizó que no todos, es más, los del pueblo de Israel, la mayoría de ellos no obedecieron el Evangelio, y muchos, quizás aún de nuestros familiares, al principio no crean o nunca crean, pero muchos después sí crean. Entonces, al fin de cuentas, déjale los resultados a Dios. Y como dice el versículo 17, así que la fe es por el oír. O sea, la fe se refiere al mensaje que nosotros creemos. El Evangelio o el Nuevo Testamento, las nuevas noticias, no el Nuevo Testamento, sino el Nuevo Pacto, perdón. El Nuevo Pacto, esas nuevas noticias, esa fe que nosotros creemos, ¿eso cómo llega? Por medio de oír, por medio de que alguien le diga. ¿Y ese oír por medio de qué? Por la palabra de Dios. Y al fin de cuentas reconoce que el mensaje de quién es. Es de Dios. El mensaje no es tuyo. El mensaje es de Dios. En otras palabras, si te rechazan a ti y dicen, no voy a creer lo que tú me digas. Reconoce que ¿a quién están rechazando? Al mensaje de Dios. Si lo bueno realmente no es algo no es que tú lo sientas como personalmente que te rechacen a ti. Rechazan el mensaje de Dios. Y es importante, al fin de cuentas reconoce que el mensaje es de Dios, tú se lo compartes y rechazan, están rechazando ese mensaje de Dios mismo, pero Dios sigue orando por ellos, Dios puede seguir obrando en sus vidas, tal como el contraste entre Israel y los gentiles. Y aquí vemos ese contraste. Viene el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí menciona el caso del apóstol Pablo, menciona, ¿qué pasó por ejemplo en el caso de Israel? Es que ellos no escucharon las buenas noticias que Jesucristo era su Mesías y el Salvador. No, sí lo escucharon, tal como recibieron la luz de cada día y tal como recibieron la luz tal como no se esconde nada de sus palabras, sino prácticamente por toda la tierra sale la voz y toda la tierra da testimonio de la creación de Dios. De la misma manera, en aquel tiempo donde vivía Pablo, el Evangelio corrió por todas las ciudades donde vivían los judíos. No es que ellos no hayan escuchado. Bueno, es que quizás no lo entendieron. Y es lo que dice el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Digamos, bueno, quizás lo escucharon, pero no lo entendieron, no lo conocieron. No, ese tampoco fue el caso. Ellos sabían bien que Cristo había muerto por sus pecados y lo habían escuchado y habían entendido claramente que Él era el Mesías, el Salvador. Pero ¿qué pasó con ellos? Viene en la segunda parte del versículo 19. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Les pasó algo parecido de la parábola del fariseo y del publicano. Ellos decían, ¿sabes qué? Yo soy el pueblo especial de Dios. Yo sigo bien los mandamientos que me distinguen como el pueblo especial de Dios. Yo no necesito un Salvador que muera en la cruz. Mientras que muchos de los gentiles, que quizás no eran ni tan religiosos, o quizás sí, seguían sus supersticiones, pero sabían que vivían vidas inmorales, sabían que cometían pecados feos, y cuando decían, ¿sabes qué? Cristo murió por tus pecados, ellos decían, Cristo, sálvame. Y ellos, ¿cómo regresaban a su casa? Salvos. Mientras que la mayoría de los judíos, no salvos. Y es lo que dice, yo te voy a provocar a un celos con un pueblo que no es pueblo, es más, con alguien que ni siquiera sea parte y descendiente de Jacob, del pueblo de Dios. Ellos son los que me van a conocer. Con un pueblo insensato, es más, con personas que aún son de las más inmorales muchas veces. Ellos son los que sí van a aceptar el mensaje del Evangelio. Ve el versículo 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. A veces las personas ni buscan a Dios, pero Dios las está buscando a ellos. Y de repente llegan un momento difícil en su vida y es cuando están listos para recibir a ese Salvador. Tú quizás ni siquiera estabas buscando al Señor, pero hubo un momento duro en tu vida. Y cuando alguien quizás te invitó aquí a la iglesia o alguien te presentó el Evangelio, dijiste, sí,
necesito el Salvador. Y es lo que pasa con muchas personas. A veces nosotros no sabemos ni siquiera quién va a decir que sí, ni quién va a decir que no. Fíjese, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Aquellas personas que dijimos, no, esa persona, fíjese, ese borracho, pues qué, esa persona con esos morales, ¿qué va a querer de Dios? A veces dentro de lo más profundo de su corazón es lo que están buscando. Y llega alguien dándole las buenas noticias. Dios te puede perdonar absolutamente todo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere cambiarte, transformarte. Y ellos dicen, yo quiero eso. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Al fin de cuentas, Dios le extendía las manos a ellos y ellos decían, nosotros estamos bien. No necesitamos a un Dios. Y aquí Dios está extendiendo las manos. Dios dice, ¿sabes qué? Yo di mi sangre por ti. Yo di mi vida por ti. Yo quiero tener comunión contigo. Es más, yo estoy tocando a la puerta de tu vida. Todo lo que tú tienes que hacer es que abrir la puerta, aceptarme en tu vida y vas a tener comunión contigo y conmigo. Si tú nunca le has pedido a Cristo que Él entre en tu corazón y que Él sea tu Salvador, si nunca has clamado a Él, Él quiere entrar en tu vida. No es una religión la que tú vas a aceptar, no es un pastor, no es lo que a mí se me ocurrió, es el mensaje de Dios, que Dios quiere entrar en tu corazón, en tu vida. Tú quizás me estás escuchando por el internet, tú nunca le has pedido a Cristo que Él entre en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué no lo haces hoy mismo? Ahí si quieren, en un momento más vamos a cerrar nuestros ojos y si tú nunca le has pedido a Cristo que Él te salve, ahí mismo tú puedes llegar y orar. Y yo, es más, si quieres, yo mismo te puedo dirigir en una oración, pero lo que te va a salvar es que de corazón tú confíes en Él como Salvador. Y si tú nunca le has pedido eso, en un momento más, puedes cerrar tus ojos y repetir de todo corazón que Él llegue en tu vida y que Él te salve. Quizás tú ya lo hayas hecho eso. Compártelo a otras personas. Tú eres un mensajero. Si tú ya lo hiciste, tú ya eres un mensajero. Comparte ese mensaje, esas buenas noticias a otras personas. Vamos a orar. Todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Quizás tú estés aquí y tú nunca le hayas pedido a Cristo que Él te haya salvado. Nunca lo hayas hecho. ¿Por qué no ahí mismo, donde estás, se lo pides? ¿Por qué no ahí mismo tú le dices, y puedes repetir después de mí, con voz baja aún si quieres, lo más importante es que sea dentro de tu corazón? ¿Por qué tú no lo aceptas en tu vida? ¿Por qué tú no le dices, Señor Jesucristo, yo sé que soy pecador, yo sé que merezco la condenación, pero yo sé que tú moriste por mí. Te pido que me perdones, Señor. Te pido que me salves. Te pido que entres en mi vida. Te acepto y te reconozco como mi único, como mi suficiente Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz. Acepto ese regalo de la vida eterna. Es en tu nombre que oro. Amén.